Buenos días, estimados estudiantes, bienvenidos a una sesión más de Aprendo en Casa. Como saben, ya nos encontramos en la semana 12 en el área de comunicación. Vale recalcar que esta sesión de aprendizaje está dirigida a los estudiantes que vienen siguiendo la plataforma web de Aprendo en Casa. Bien, vamos a ver cuáles son las actividades que se han propuesto para esta semana, tanto en el día 1 como en el día 2. Día 1, escribimos un texto argumentativo con propuestas de solución para la violencia escolar. Día 2, difundimos nuestra propuesta de solución para la violencia escolar. Bien, antes de pasar a las actividades, es necesario que conozcamos un poco sobre lo que es un texto argumentativo. ¿Qué entendemos por texto argumentativo? En realidad, primero, ¿qué entendemos por texto? Texto es una unidad de carácter lingüística intencionadamente emitida por un hablante en una situación comunicativa concreta y con una finalidad determinada. Ahora, ¿qué entendemos por argumentación? Argumentación, según Pérez, es una operación discursiva orientada a influir sobre un público determinado, donde uno de los participantes de la situación comunicativa ofrece información sobre un punto de vista. En la argumentación se desprenden dos conceptos importantes, como son el persuadir y el convencer. ¿Qué será persuadir y qué será convencer? Persuadir es un acto discursivo intencional dirigido a lograr que el destinatario, el que recepcione el mensaje, actúe de una forma apelando a su aspecto emocional. Y el convencer es probar una cosa de manera que racionalmente no se pueda negar. Ahora pasamos a ver los elementos que tiene un texto argumentativo. El texto argumentativo tiene dos elementos, como son la tesis y los argumentos. ¿Qué es la tesis? La tesis es la idea fundamental en torno a la que se reflexiona. En realidad es el enunciado que mejor resume el punto de vista acerca de un determinado hecho. Mientras que los argumentos son los hechos, las pruebas, los datos que se tienen sobre una determinada problemática. Ahora, dentro de los argumentos nosotros también tenemos tipos, como por ejemplo argumentos basados en hechos, basados en definiciones, basados en comparación y contraste, basados en descripciones, basados en autoridad y por último basados en valores. Cuando hablamos de argumentos basados en datos, nos referimos a los hechos demostrables o a los hechos estadísticos. Cuando hablamos de argumentos basados en definiciones, son todos los rasgos o las definiciones reales de un tema en concreto. Y cuando hablamos de los argumentos basados en comparación y contraste, por ejemplo, en el caso de comparación, es señalar las semejanzas entre dos o más hechos, objetos, seres que a simple vista podrían no tener elementos comunes. Y en cuanto a los argumentos basados en el contraste, es en donde señala las diferencias de hechos u objetos pese a las similitudes que puedan tener. Por otro lado, los argumentos basados en las descripciones, aquí se da lo que vemos o conocemos como rasgos o características que tiene un hecho. Después tenemos los argumentos basados en la autoridad, que son los argumentos que usan el nombre de una autoridad o institución de prestigio para poder apoyar la tesis. Y por último, los argumentos basados en valores, que se apela a dos categorías que pueden ser argumentos positivos o argumentos negativos. Esto es en cuanto a la clasificación de argumentos. Después tenemos la estructura. La estructura de un texto argumentativo es la siguiente. Primero tenemos a la introducción, luego al desarrollo, que también es conocido como cuerpo, y finalmente a la conclusión. ¿Qué debe ir en la introducción? En la introducción se presenta el tema, se hace una pequeña presentación sobre el tema.
¿Qué debe ir en el desarrollo? En el desarrollo ya se presentan los hechos, los argumentos para poder defender la tesis. Y por último tenemos a la conclusión donde se retoma la tesis. Es la conclusión. Es aquí en donde se va a dejar clara la postura que se tomó al inicio o que se presentó en la introducción, aunque a veces también se repite en el desarrollo. Ahora vamos a ver qué se nos está pidiendo en el día 1. Dice, escribimos un texto argumentativo con propuestas de solución para la violencia escolar. Bien, por ejemplo, yo les voy a mostrar este modelo de texto argumentativo y yo le he puesto el nombre de Alto a la violencia escolar. Y aquí justamente lo he colocado del siguiente modo. Introducción. Como les dije hace un momento, la introducción es la presentación del tema, es la exposición de mi tesis, es la postura que yo voy a defender. La voy a leer, dice así. Uno de los problemas que aqueja a los niños y adolescentes hasta nuestros días es la violencia, la cual puede suscitarse en la familia y en el entorno que suele ser llamado su segundo hogar, la escuela. Dentro de las instituciones educativas, los estudiantes se enfrentan a un conjunto de experiencias al relacionarse los unos con los otros. Estas relaciones muchas veces pueden generar descontento, superioridad, inferioridad y además emociones tanto en el agredido, agresor y testigos. Pero, ¿qué entendemos por violencia? ¿Solo será física? ¿El agresor también sufre consecuencias dolorosas? Y más que todo, ¿qué proponemos para erradicarla? Bien, la violencia es vista como una situación que bloquea el desarrollo socioemocional del agredido, agresor y testigos. Por ello, es necesario proponer alternativas de solución para frenar la violencia escolar, empezando desde el involucramiento adecuado por parte del docente que convive durante el horario de clase y los padres de familia, quienes son los primeros maestros en la vida del estudiante. Bien, en esta introducción podemos notar una breve presentación del tema y también la tesis. ¿Cuál es el tema de esta pequeña introducción? Como sabemos, está claro que es la violencia. Y la tesis que se presenta es el involucramiento adecuado por parte del docente que convive durante el horario de clase y los padres de familia, quienes son los primeros maestros en la vida del estudiante. Esa es nuestra tesis. Repito nuevamente, la introducción es la presentación del tema y la exposición de la tesis. Más adelante vamos a ver cuáles son los argumentos que van a apoyar mi tesis, cuáles son los argumentos que van a defender mi postura. Ya estamos en el desarrollo o también llamado cuerpo. Según la Organización Mundial de Salud, la violencia es definida como el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas posibilidades de causar lesiones, muertes, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones. En este caso, la Organización Mundial nos explica una forma de violencia que es la física. Sin embargo, la violencia también se presenta en otras formas. Violencia verbal, social y sexual, tal como lo asegura Rodríguez, quien distingue los siguientes tipos de violencia. Violencia verbal. Este tipo de violencia es la forma más rápida con la que el agresor pone a prueba su capacidad para desestabilizar a la víctima y tener control sobre ella. Es un modo de desarmar a la víctima para que acabe creyendo que no tiene voluntad propia. Violencia física. Entre las formas más violentas de contacto físico más comunes son dar una paliza, escupir, empujar, encerrar en el aula u otro espacio cerrado. Violencia social. Esta se lleva a cabo para lograr el aislamiento, rechazo, marginación de la víctima. Se trata generalmente de una persecución o acoso mediante comentarios, insultos, actitudes crueles, etc.
violencia sexual, el acoso sexual entre compañeros es una de las tantas formas de violencia invisible en las escuelas. Se entiende por violencia sexual todo trato que implique contacto con el cuerpo de las que estos sean capaces de detectar en los niños o jóvenes indicios de violencia y encontrar soluciones acertadas a esta problemática. La situación de violencia que viven los escolares dentro de las instituciones educativas es preocupante, puesto que genera secuelas a mediano y a largo plazo, como traumas, baja autoestima, desconfianza, miedos, problemas para relacionarse con los demás. Por lo que nos lleva a reiterarnos la pregunta, ¿qué proponemos para erradicar la violencia? Lo que podemos hacer desde un comienzo, si estamos en el papel de agredido o testigo, es dar parte a las autoridades de la institución educativa a la que pertenecemos. Como segundo paso, conversar con nuestros padres, pedir su ayuda. Asimismo, es necesario el apoyo del docente tutor para darle soporte emocional, tanto al agredido como al agresor, y testigos si es que lo hubiera. Está de más decir que es necesaria la participación del Departamento de Psicología para realizar talleres de fortalecimiento de relaciones amicales entre estudiantes con el propósito de identificar los problemas y darle el debido tratamiento. Además, otra propuesta es darle participación al padre de familia, citarlo a reuniones, eventos, escuela de padres, con la finalidad de acercarlo al estudiante y sea quien también oriente. Como vemos, en el desarrollo ya encontramos los argumentos que van a sustentar mi tesis, que le van a dar más fuerza a mi tesis. Por ejemplo, si me preguntaran a mí qué tipos de argumentos he utilizado, por ejemplo, argumentos de definiciones, basados en definiciones. Por ejemplo, aquí al principio decía, según la Organización Mundial de Salud, la violencia es definida como, y a continuación estaba el concepto o definición. Ese es un argumento por definición. Más adelante también encontraba argumentos de autoridad, basados en la autoridad. Por ejemplo, aquí justamente se cita a una autoridad que es Rodríguez. Más adelante decía, por ejemplo, la situación de violencia que viven los escolares dentro de las instituciones educativas es preocupante, puesto que genera secuelas a medianos y a largo plazo, como traumas, baja autoestima, desconfianza, miedos, problemas para relacionarse con los demás. Eso, por ejemplo, serían argumentos basados en valores de una categoría negativa, es decir, que la violencia general genera consecuencias negativas. Por eso le llamamos argumentos basados en valores. Por último, tenemos a la conclusión. La conclusión dice así: por lo expuesto, para frenar la violencia escolar se propone el involucramiento adecuado del docente, quien acompaña y convive durante el horario de clase, psicólogos y toda la comunidad educativa, así como también el apoyo de los padres de familia, quienes son los primeros maestros en la vida del estudiante. Como lo dije anteriormente, en la conclusión se retoma nuevamente la tesis para consolidarla. ¿En dónde observamos la tesis? La tesis lo observamos en la introducción, lo vamos a observar nuevamente. En la introducción, justamente, aquí lo encontramos desde el involucramiento adecuado por parte del docente que convive durante el horario de clase, los padres de familia, quienes son los primeros maestros en la vida del estudiante. Esa era nuestra tesis. Entonces, al final, ya para concluir, hemos vuelto a retomar esa tesis. Justamente lo voy a repetir. Por lo expuesto, para frenar la violencia escolar se propone el involucramiento adecuado del docente, quien acompaña y convive durante el horario de clase, psicólogos y toda la comunidad educativa, así como también el apoyo de los padres de familia, quienes son los primeros maestros en la vida del estudiante. Entonces, para poder elaborar un texto argumentativo, lo primero que debemos de hacer es indagar acerca del tema que queremos trabajar. Por ejemplo, en este caso, tendríamos que conocer qué es la violencia escolar,
quienes hablan de la violencia escolar, quizás psicólogos, expertos, estudiosos, para obviamente colocar argumentos para que puedan apoyar o darle fuerza a nuestra tesis. No olvidemos que un texto argumentativo tiene que tener una estructura ordenada, como la introducción, el desarrollo o cuerpo y finalmente la conclusión. Recuerden que al finalizar su texto argumentativo deben revisar nuevamente desde el inicio hasta el final su escritura, su ortografía, sus signos de puntuación, ver si su texto tiene coherencia, tiene cohesión, tiene adecuación y finalmente poder difundirla. Porque en el día 2 dice, difundimos nuestra propuesta de solución para la violencia escolar. Ya saben que lo pueden difundir a través de sus redes sociales, compartirlos con sus compañeros, con sus familiares, entre otros. Eso es todo, queridos estudiantes. Muchas gracias.